¿Qué tal, amigas y amigos? El Papa Francisco acaba de nombrar a 13 nuevos cardenales y muchos de ustedes me preguntan, ¿qué es un cardenal? ¿Qué hace? ¿Qué relación tiene con el Papa? ¿Es necesario ser obispo para ser cardenal? ¿Todos los cardenales entran al cónclave? ¿Cuáles sí y cuáles no? Bien, para responder a estas preguntas y otra información que tiene que ver sobre los cardenales, voy a tomar en cuenta este libro que se llama La sede vacante. Es un libro que me permitió obtener el Premio Nacional de Periodismo 2004, el segundo ya que afortunadamente me han entregado, y que me permitió que este libro se agotara en todas las librerías. Este libro trata sobre cómo se originaron los cónclaves, cómo se han elegido a los papas, qué problemas ha habido en los cónclaves, quiénes son los cardenales, qué problemas importantes ha tenido Roma, cuándo se empezó a formar el Vaticano, en qué momento el Papa estuvo preso en el Vaticano y muchas otras cosas más. Es un libro a base de preguntas y respuestas. En forma ordinaria se dice que los párrocos de Roma son los que eligen al obispo de Roma. Esto parece bastante entendible. Para elegir al obispo de Roma, sus párrocos son quienes lo eligen. Por esta razón hay una cosa muy particular. Cuando ustedes escuchan que nombran a un nuevo cardenal, lo hacen párroco encargado de una parroquia de Roma. Oiga, padre, y el cardenal, por ejemplo, Carlos Aguiar, o el cardenal Norberto, o el cardenal de Guadalajara, ¿realmente están atendiendo una parroquia en Roma? No, en realidad son títulos honorarios. Esas parroquias de Roma tienen un párroco al frente que se encarga de todo lo ordinario y solamente estos nombrados cardenales tienen este título para que se entienda así bellamente, poéticamente, que los párrocos de Roma son quienes eligen al obispo de Roma. Como se acabaron las parroquias en Roma y aumentaron los números de cardenales, ya no alcanzaban, bueno, se empezó también a darles un título de algunas parroquias cercanas a Roma o bien de Italia. Pero vamos a fondo para que vayas entendiendo estas cosas. El libro está a base de preguntas y respuestas. Primera pregunta, página 152. ¿Quiénes son los cardenales? Su título proviene de la palabra latina cardo, que significa bisagra. Ah, caray, ¿qué tiene bisagra? Las puertas, las ventanas también. ¿Y para qué sirven las bisagras? Bueno, para que haya este movimiento. Quizás por su misión de aconsejar al Papa en abrir o cerrar las puertas a determinados asuntos. El título fue reconocido por primera vez durante el pontificado del Papa Silvestre I. Es decir, que esta palabra se utiliza desde el siglo IV, porque el Papa Silvestre I estuvo entre el año 314 y 335. Inicialmente, el título se daba en forma general a las personas al servicio de una iglesia o diaconía en Roma. Más tarde se reservó a los responsables de las iglesias titulares de Roma y de las iglesias más importantes de Italia y el extranjero. Desde la época del Papa Nicolás II, en 1059, y gradualmente hasta 1438 con el Papa Eugenio IV, este título adquirió el prestigio que lo caracteriza actualmente. Es decir, que al principio no tenían tanta importancia, pero ahora ya se consideran gente muy importante. Siguiente pregunta. ¿Quiénes pueden ser cardenales? Los requisitos son casi idénticos a los que estableció el Concilio de Trento en el siglo XVI. Para ser promovidos a cardenales, el romano pontífice, el Papa, elige libremente entre aquellos varones que hayan recibido al menos el presbiterado y que destaquen notablemente por su doctrina, costumbres, piedad y prudencia en la gestión de asuntos. Pero los que aún no son obispos deben recibir la consagración episcopal. La práctica de los últimos años muestra que el título
se ha conferido a arzobispos de las diócesis más importantes del mundo. Y aquí algunos decían, oiga, pero entre los nuevos cardenales algunos no son arzobispos. Bueno, aquí tienes la respuesta. Para ser cardenal basta que sea hombre. No hay mujeres cardenales. En segundo lugar, que haya recibido el presbiterado, es decir, que sea sacerdote. Pero en el momento en que se considera que puede ser cardenal, tendrá que ser ordenado también obispo para que de esta manera pueda ejercer su cargo. Sin embargo, hago un paréntesis porque aquí en el libro menciono una ocasión en que se nombró a un papa sin ser cardenal y sin ser tampoco sacerdote. En ese caso, bueno, fue muy particular porque lo que se hizo fue ordenar sacerdote y después ordenar obispo a quien iba a tomar el título, el cargo de sumo pontífice. Siguiente pregunta, página 153. ¿Se obtiene el título de cardenal por votación o por algunos estudios? No. Es un título que el Papa otorga por decreto. Convierte al que lo recibe en príncipe de la Iglesia y lo integra al colegio cardenalicio. Así que aquí no hay votación, aquí tampoco hay estudios, es que ya llegué a tal nivel. No, es un decreto que concierne exclusivamente al Papa. Y bueno, el título que se les da por precisamente, vamos a decir, el honor que se considera ya desde algunos siglos atrás, es que son los príncipes de la Iglesia. Aunque bueno, la palabra príncipe no significaría tanto de capas y cosas así, sino que son personas principales dentro de la Iglesia. Y el colegio cardenalicio, ¡ay! ¿A poco van a una escuela? No, la palabra colegio significa que trabajan en colegialidad, trabajan en conjunto, y al conjunto de los cardenales se les llama colegio cardenalicio. Siguiente pregunta, ¿quién elige a los cardenales? Ya lo sabes, solamente el Papa. Siguiente pregunta, ¿los cardenales necesitan una ordenación especial? Es que bueno, para ser sacerdote, presbítero, ordenación. Para ser obispo, también una ordenación. No. Son nombrados y creados por el Papa en un consistorio. Es decir, en esta reunión, el Papa es el momento en que los crea, en un consistorio de las palabras consistere, que significan erigir, levantar, hacer que algo permanezca. Consistorio, hacer que algo permanezca. En una ceremonia de investidura se les entrega el birrete y la toga. Bueno, tú recordarás que desde la antigua Roma la toga significa pues cierto reconocimiento, cierta importancia. En Roma utilizaban la toga no solamente cualquier persona, no, más bien la toga solamente la utilizaban los grandes patricios, las personas muy preparadas, aquellas personas que se distinguían por algo. Y el birrete. El birrete, bueno, tú lo conoces perfectamente bien, es aquel sombrero que llevan en su cabecita, comparable con lo que sucede en algunas, vamos a decir, graduaciones, donde a las personas, a los muchachos que han terminado un estudio, se les entrega la toga y el birrete. Claro que el birrete puede cambiar de forma en cada lugar. Siguiente pregunta. ¿Solo pueden ser cardenales los sacerdotes o también los laicos? Se ha dado el título de cardenales a laicos que no eran sacerdotes. Esto tiene raíces muy antiguas. Hubo un tiempo en que los obispos tenían prohibido salir de su diócesis, por lo que era necesario consagrar como papa a alguien que no fuera obispo. ¿Por qué? Porque a los obispos, imagínate, consagraban a alguien y no lo dejaban salir. Nunca podía llegar a Roma. Así que tenían que elegir en aquellos tiempos a alguien que no fuera obispo. Podía ser sacerdote, diácono o incluso laico. Después de la elección era consagrado obispo de Roma y así hecho papa. Hasta el siglo XIX podía ser cardenal incluso un laico. Algunos laicos fueron electos papas, entre ellos León
VIII, que gobernó entre el 963 y el 965, quien fue elegido por orden del emperador Otón I de Alemania, que se encontraba en Roma. El rey polaco Juan Casimiro, del 1609 al 1672, fue cardenal. Un rey fue cardenal. El Papa Pío IX convirtió a Antonelli en cardenal en el consistorio del 12 de junio de 1847. Fue el último cardenal laico hasta la edición de mi libro. Siguiente pregunta. ¿Puede ser cardenal un sacerdote presbítero? La Constitución publicada por Juan Pablo II lo permite. Esto se puede ver en los números 83, 88 y 90, en donde pide a los cardenales que den su voto a quien, incluso fuera del Colegio Cardenalicio del Vaticano, consideren idóneo, e indica que si no fuera obispo, deberá consagrarlo inmediatamente el decano, el más importante, del Colegio de Cardenales. ¿Por qué el más importante del Colegio de Cardenales? ¿Por qué? Pues porque se supone que ante la muerte de un papa, el papa no puede consagrarlo, no puede hacer esto, así que ¿quién lo hace? El que suple al papa cuando el papa ha fallecido, el decano. Siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que hay cardenales en el grado diaconal, presbiteral y episcopal? Todos los cardenales son obispos en general, por lo que hemos dicho, pero se les divide en tres órdenes. El orden episcopal, que son cardenales obispos, formado por quienes reciben del Papa una iglesia suburbicaria como título, y también los patriarcas orientales adscritos al colegio cardenalicio. El orden presbiteral y el orden diaconal. Los cardenales del orden presbiteral y diaconal reciben del Papa el título o diaconía de una parroquia de Roma. Hay que recordar que todos los cardenales son obispos, aunque pertenezcan al orden presbiteral o diaconal. Siguiente pregunta. ¿Quiénes son los cardenales in pectore? Fíjate, in pectore, ¿a qué te suena? En el pecho. ¿A qué te suena? En el corazón. Hay cosas que yo tengo en el corazón que la gente no sabe. Hay cosas que tú tienes in pectore que nadie sabe. Vamos a ver de qué se trata. Aquellos que por causas especiales el Papa elige, pero debe guardar su nombre en su corazón. Esos son los cardenales in pectore. El Papa puede dar la dignidad de cardenal a un obispo en secreto por motivos de seguridad o de carácter personal. Por ejemplo, puede nombrar cardenal a un obispo que está encarcelado por autoridades hostiles a la Iglesia, sin dar a conocer ese nombramiento para no causarle los posibles perjuicios que podrían ocasionarle esas autoridades al saberlo. Un ejemplo de esto es el caso de Ignatius John Ping Mei, obispo de Shanghái, quien fue designado cardenal en 1979, pero su nombramiento se hizo público hasta 1991. Fíjense, este obispo, bueno, si hubiera sabido el gobierno de China que era cardenal, lo hubieran maltratado más, porque era una forma de ofender a la iglesia, además de decirle a la iglesia, aquí no nos importan los nombramientos. Así que por eso el Papa puede nombrar, por razones como esta, a alguien in pectore. En el consistorio del 21 de febrero de 1998, el Papa Juan Pablo II nombró 22 nuevos cardenales, de los cuales 2 eran in pectore. Sus nombres fueron conocidos 3 años después en el consistorio de 2001. Estos son los cardenales Marian Jaworski de Ucrania y Janis Puchacz de Letonia. Ambos participarán en el cónclave, lo dice mi libro. En el octavo y último consistorio convocado por Juan Pablo II, el 21 de octubre del 2003, nombró 31 nuevos cardenales, de los cuales uno era in pectore. El Papa murió sin revelar su nombre. Por lo tanto, no
¿Podrá participar en el cónclave? Claro. Si no se menciona quién es, ¿quién va a saber que era cardenal? ¿Mm? Si se supiera quién es, en el momento de hacer un cónclave se le invita, pero si no se sabe quién es, ¿cómo se le invita? Pero ciertamente Dios permite que en esos casos, cuando están in pectore y no son conocidos, su influencia puede ser invisible a través de sus oraciones. Siguiente pregunta. ¿Solo el Papa conoce a los cardenales in pectore? No. Al interesado se le expide un documento y su nombre le es confiado en secreto a dos purpurados que fungen como testigos. Pero, si el interesado no quiere decir nada, y si no hay ocasión para que los testigos lo digan, también queda en total secreto. ¿Quién es el más importante de todos los cardenales? El decano. ¿A qué edad deben retirarse los cardenales? Según el motu propio de Pablo VI, Ingravescentem etatem, del 21 de noviembre de 1970, los cardenales se deben retirar del servicio activo al cumplir 80 años. A esa edad dejan de ser miembros de las congregaciones de la Curia Romana, de todos los órganos permanentes de la Santa Sede y cesan de tener el derecho de participar en el cónclave que elige al romano pontífice. El retiro se somete a la discreción del Papa. Es decir, el Papa, una vez que cumplen los 80 años, puede decir, quiero que siga ayudándome en tal o cual comisión. Sin embargo, los cardenales retirados siguen siendo cardenales. El título no se les quita. Y aunque no entran en el cónclave, participan en las reuniones de preparación al mismo. Preparan, pero ya no entran. Y aquí te explico un poquito. Si hemos dicho que el Papa necesita de estos grandes consejeros para algunos asuntos, abrir y cerrar puertas a determinados asuntos, el Papa es común que nombre a algunos de estos cardenales encargado de las distintas comisiones que hay en el Vaticano. Por ejemplo, alguno de los cardenales se ha caracterizado por tener amor a la ecología. Bueno, ¿y qué tal si lo ponemos en esta área del Vaticano que toca ese tema? No, otro se ha encargado tiene como experiencia las misiones, pues lo ponemos en esta parte o en familia o en juventud. Y por eso es que los cardenales tienen que viajar constantemente a Roma sin descuidar la ciudad donde se encuentran. Pero una o dos veces al año van a reuniones para dirigir algunos trabajos. Bien, ¿qué es el colegio cardenalicio? Según el canon 349 del Código de Derecho Canónico, los cardenales de la Santa Iglesia Romana constituyen un colegio especial cuya responsabilidad es proveer a la elección del romano pontífice, de acuerdo con la norma del derecho peculiar. Asimismo, los cardenales asisten al romano pontífice tanto colegialmente, cuando son convocados para tratar juntos cuestiones de más importancia, como personalmente, mediante las distintas funciones que desempeñan, ayudando sobre todo al Papa en su gobierno cotidiano de la Iglesia Universal. Entonces, aquí el colegio cardenalicio, primero, para elegir al Papa. Segundo, para trabajar en colegialidad con el Papa. Y tercero, por si el Papa llama a alguno de ellos y a nivel personal, quiero que me asesores en esto, quiero que me ayudes a tomar una decisión, ahí es donde trabaja el colegio cardenalicio. Las responsabilidades de este colegio están expresadas en los cánones 349 a 359 del Código de Derecho Canónico. El colegio cardenalicio fue instituido en su forma actual en 1150. Pues ya tiene bastantes años. En 1150 se instituyó el colegio cardenalicio. Cuenta con un decano y un camarlengo que administra los bienes de la iglesia cuando la sede de Pedro está vacante. Aquí está claro, cuando muere el Papa, ¿qué cardenales son los que están al frente? El cardenal decano y el cardenal camarlengo. Ya en otras páginas más adelante, cuando hablo de la elección, cuando hablo de la muerte del Papa, menciono qué características o qué trabajos tienen que hacer ellos. Pero aquí seguimos adelante.
El decano se elige de entre los cardenales del orden episcopal que tienen el título de una iglesia suburbicaria. Siguiente pregunta. ¿Cuántos cardenales forman el colegio cardenalicio? El número ha variado a lo largo de la historia y siguió creciendo en los últimos años. Los concilios de Constanza, 1414 a 1418, y Basilea, 1431 al 37, limitaron el número a 24. Imagínate, solamente 24 personas elegían al sumo pontífice. En tiempos de Pablo IV, 1555 a 1559, el número aumentó a 70. ¡Ah, caray! Casi 50 más se añadieron al colegio. Bajo Pío IV, 1559 a 1565, llegó a 76. Y Sixto V, de 1585 a 1590, fijó el número en 70, con la Constitución Postquam Verus de diciembre de 1586. Ya más cerca a nosotros, Pablo VI, con el motu propio Ad Purpuratorum Patrum del 11 de febrero de 1965, incluyó en el colegio cardenalicio a los patriarcas orientales. Aquí esto es muy importante, porque sabemos que en Oriente como que había una forma distinta de entender al Papa, de trabajar con el Papa, y por supuesto el Papa también tenía cierta lejanía, vamos a decir, de este grupo de patriarcas. Y Pablo VI, que tuvo un gran acercamiento a la comunidad judía, un gran acercamiento también a la Iglesia ortodoxa y a los patriarcas, dijo: hey, yo creo que es importante que escuchemos también la voz de los patriarcas de Oriente. Creo que es importante entender que hay otra forma de pensar en esta parte del mundo, y por eso el Papa Paulo VI incluye en el colegio cardenalicio a los patriarcas orientales. Después del consistorio de marzo de 1973, Pablo VI aumentó el colegio a 144. Aquí estamos hablando casi el doble. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, lo que ha pasado es que en tiempo de Pablo VI han cambiado ya los medios de comunicación. En gran parte, vamos a decir gracias, tenemos que decir esta palabra, a la guerra, porque la guerra ocasionó que los medios de comunicación, sobre todo los aviones, tuvieran una mayor velocidad, tuvieran una mayor, vamos a decir, capacidad también, porque tenían que transportar armas, en fin, y hubo un gran desarrollo, por lo tanto, en los viajes, en la facilitación de viajes de América hasta Europa, de Asia también, por supuesto, y de África, pero aquí el gran problema era América. Entonces, claro, al principio los cardenales que iban a Roma, pues eran los que estaban cerca de Roma, la Europa que conocemos. Pero con el paso del tiempo, Pablo VI dijo: no, la iglesia se tiene que considerar más universal. También nuestros hermanos de América, nuestros hermanos de África, nuestros hermanos del Medio Oriente, y por lo tanto, si tenemos muchos cardenales italianos, franceses, algunos españoles, en fin, tenemos que considerar también que ingresen africanos, que ingresen de América del Norte, América del Centro, de América del Sur y de otros lugares. Por lo tanto, el colegio cardenalicio crece a 144, y qué bueno, porque antes solamente papas italianos, papas franceses, ¿y ahora qué? Bueno, ahora vendría la oportunidad de que fuera papa alguien no italiano. Actualmente se ha fijado el número del colegio cardenalicio en 120. 120 para que puedan estar presentes en el cónclave. Claro, esto también ocasionó graves problemas, porque la Capilla Sixtina, donde es el cónclave, tenía un espacio reducido para cierto número, que entraran 70 con cierta comodidad, más o menos, pero 120 tuvo que haber modificaciones en dónde se reunían, en dónde viven, cómo votan, en fin, pero esto son otras páginas de mi libro que en este momento no menciono, solamente comento.
En la historia de este colegio era mínima la presencia de cardenales africanos, asiáticos o de algunas partes de América. Afortunadamente, en los últimos 30 años se ha internacionalizado, como te acabo de mencionar. Siguiente pregunta. ¿En qué órdenes se divide el colegio cardenalicio? En 3 órdenes: el episcopal, el presbiteral y el diaconal. En el episcopal están los cardenales a quien el Papa les asigna como título una iglesia de las cercanías de Roma y también los patriarcas orientales. En el presbiteral y diaconal están los que tienen otra sede. Siguiente pregunta. ¿Cómo actúan los cardenales como consejeros del Papa? Actúan colegiadamente con él a través de los consistorios que convoca el pontífice. Así que cuando el Papa convoca una reunión especial se llama un consistorio. ¿Qué es un consistorio? Son las reuniones a las que convoca el Santo Padre a los cardenales. Hay consistorios ordinario y extraordinario. Los primeros son aquellos en que se convoca a los cardenales que viven en Roma, los que residen en Roma, porque hay muchos cardenales que residen en Roma y están al frente de determinadas comisiones, para consultarles sobre temas de especial relevancia a favor de la Iglesia y del mundo. Los consistorios extraordinarios son los que convocan a los cardenales de todo el mundo, dispersos por el orbe, para tratar temas especiales o de gravedad en la Iglesia. Estos, al recibir la convocatoria, deben acudir inmediatamente. Claro, si hay algún asunto de salud, algo que lo impide, se entiende. Siguiente título de la pregunta. ¿Cuáles son los signos o insignias de los cardenales? 1. El capelo cardenalicio. Es un sombrero rojo escarlata de ala ancha, actualmente en desuso. Algunos decían que no saben las formas de hablar de la iglesia, decían, ay padre, parece un sombrero de picador. Bueno, si a alguna persona le sirve un sombrerito de ala ancha, con una parte superior aquí, de color rojo, bueno, ese es el capelo cardenalicio que actualmente está en desuso, pero es un signo de los cardenales. Se presenta actualmente solo en la heráldica, es decir, los escudos de los cardenales generalmente llevan este sombrerito con algunos nudos que van colgando. En la antigüedad era el signo que llevaban los esclavos liberados. También lo usaban los ciudadanos libres en las fiestas y solemnidades. Significa la libertad gloriosa que gozan los cristianos. Fíjate, su simbolismo nos viene de la antigua Roma también. El sombrero rojo como característica de la vestimenta de los cardenales fue uno de los decretos del primer concilio de León en 1245. Por lo tanto, en las pinturas del Renacimiento, por ejemplo, tú ves a los cardenales tocados, ¿verdad? Con este atuendo, con este sombrero en su cabeza. Siguiente signo o insignia, el anillo, signo de los obispos que representa su desposorio con la iglesia diocesana. Fíjate, el anillo de los arzobispos y de los cardenales representa que son esposos de la iglesia en la que están sirviendo, donde hacen las veces de Cristo esposo. Los cardenales lo reciben como signo de su desposorio, pero con la iglesia de Roma. Si el arzobispo, este anillo significa yo tengo unión con esta esposa, con esta iglesia de tal lugar, el cardenal significa tengo este anillo como mi unión con la iglesia de Roma y por lo tanto con toda la iglesia universal. Y número 3, en cuanto a insignia, el color rojo, color de los mártires, su atuendo color rojo desde el sombrero, desde el capelo y todo lo que es la vestimenta, significa que deben estar dispuestos a defender hasta el martirio a la iglesia. Después vamos nosotros a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del cardenal Camarlengo? Es un cardenal elegido por mayoría simple por los cardenales que gozan del derecho activo a voto. Elegido
por los cardenales. Le corresponde verificar y refrendar el certificado de muerte del Papa. ¿A qué cardenal le toca comprobar que el Papa ha muerto? Al cardenal Camarlengo. Y en su caso, acoger la opinión médica que decreta su inhabilidad permanente. Ah, caray. Entonces, no significa que solamente cuando muere el Papa, suponiendo que el Papa tiene ya Alzheimer, que el Papa quedó inconsciente, que el Papa quedó en coma, bueno, entonces al cardenal Camarlengo le toca acoger la opinión médica que indique que el Papa está inhabilitado para seguir ejerciendo su función. Ante la renuncia o fallecimiento de un papa, el cardenal Camarlengo tiene que custodiar y administrar todos los bienes y derechos temporales de la Santa Sede mientras elige a un nuevo pontífice. Es decir, no es el papa, pero le va a tocar cuidar las cosas, que todo esté bien y que no haya ningún documento como si lo hubiera firmado el papa, que todo permanezca en regla hasta una nueva elección. En el siglo XI apareció el término Cámara Tesauraria, Cámara del Tesoro, cuarto del Tesoro, para describir una oficina organizada para administrar las finanzas de la Curia Romana y los bienes temporales de la Santa Sede. En el siglo XII, el encargado de esta oficina se llamaba el Camerarius o Camarlengo, chambelán, un título que se sigue usando hoy en día. Ese mismo siglo, estamos hablando del siglo XII, vio la incorporación de los cargos de virrey, tesorero y guardián de vestuario en este único departamento. El camarlengo surgió en 1150 cuando el Papa Eugenio III formó un colegio de cardenales, siendo estos los párrocos de Roma. A uno de ellos le encomendó la administración general y así surgió la figura del camarlengo. Así que el Papa Eugenio III dice, a ver, tenemos que organizar las cosas, que alguien ayude, y así surgió la figura del camarlengo. Actualmente ejerce esa función exclusivamente durante el periodo de sede vacante. Es decir, que el camarlengo no ejerce esta función en cualquier momento, solamente cuando el Papa ha muerto. En los siglos XIII y XIV adquirió funciones judiciales en materias fiscales y en ciertos casos penales y civiles. El camarlengo de la Santa Iglesia Romana, que se distingue del camarlengo del Colegio de Cardenales, solía ser un cardenal. Esto fue obligatorio en el siglo XV. En aquel entonces le asistían un vicecamarlengo, un auditor general y clérigos de cámara, llamados clérigos prelados. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis dispone que el camarlengo esté auxiliado por 3 cardenales que serán electos por sorteo y renovados cada tercer día. Cuando muere un papa, bueno, entonces se pide ayuda de varios cardenales que van siendo sorteados y renovados cada tercer día. Actualmente también cuenta con un notario. Toca al camarlengo sellar las habitaciones del Papa muerto, murió el Papa, que nadie entre. Se sellan hasta que se realice todo lo que se tiene que realizar convenientemente. Sellar las habitaciones del Papa muerto y presidir las reuniones cardenalicias llamadas congregaciones particulares. Dirige a las reuniones, en la que se atenderá todo lo relacionado con los edificios y el gobierno de la Santa Sede. El Vaticano sigue trabajando. Aunque el Papa esté muerto, el Vaticano sigue trabajando en lo que es ordinario y de esto está encargado el camarlengo. A dichas congregaciones los cardenales deberán asistir vestidos de negro, no de rojo. ¿Por qué? Bueno, por luto. Las decisiones que tomen el camarlengo y sus 3 asistentes en conjunto no podrán ser revocadas a menos que lo decida una congregación general en la que participan todos los cardenales. Las congregaciones particulares que encabeza el camarlengo deben ser diarias, inclusive durante las exequias del Papa, para resolver todos los problemas que se presenten.
Como te digo, si ha muerto el Papa, no por eso la Iglesia deja de tener problemas o tiene que resolver algunos asuntos, por eso las reuniones son diarias. El camarlengo solo responde ante el Colegio de Cardenales por todo lo que ocurra en el Palacio Apostólico, la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa, la residencia veraniega, donde va el Papa a descansar en el verano, de Castel Gandolfo y los demás edificios de la Santa Sede. El camarlengo controla la residencia de Santa Marta, donde se hospedan los cardenales, esta nueva residencia que se ha utilizado para los nuevos cónclaves. Es la única persona que puede autorizar a la prensa tomar fotografías o video del Papa en su lecho de muerte. Durante el cónclave, el camarlengo levanta un acta con el resultado de cada votación y esos documentos serán entregados en sobre cerrado al Papa electo. Fíjate, el camarlengo levanta un acta con el resultado de cada votación y esos documentos serán entregados en sobre cerrado al Papa electo. Ah, caray, sabíamos que las papeletas se quemaban, sí, ¿verdad? Pero hay algo que se escribe y esto se va a entregar al Papa electo para que él tenga información de esta información de las votaciones. Vamos ya llegando al final. ¿Cuál es la responsabilidad del cardenal decano? El cardenal decano del Colegio Cardenalicio es uno de los hombres fuertes del Vaticano. Es uno de los principales organizadores del cónclave. Principal organizador del cónclave. Este caso surgió en el año 1150 con el Papa Eugenio III, quien formó un colegio de cardenales con los párrocos de Roma. Por tradición, el decano es el titular de la parroquia de Ostia, un puerto cercano a Roma, y se elige entre los cardenales del orden episcopal que tienen una iglesia cercana a Roma, o los patriarcas orientales también adscritos al colegio cardenalicio. Entre ellos se elige al cardenal decano. Juan Pablo II dispuso que el cardenal decano solo podrá ejercer su responsabilidad si tiene menos de 80 años. Si tiene más de 80 años, ya no puede ejercer su responsabilidad. De no ser así, sus funciones en el proceso de sucesión pasarán a manos del vicedecano, y si no, al cardenal que tenga mayor antigüedad en el cargo. El decano debe convocar al colegio cardenalicio para que acuda a Roma a elegir un nuevo pontífice. ¿Quién convoca a los cardenales de Roma? ¿El camarlengo? No. ¿Quién? El cardenal decano. Muy bien. También notifica al cuerpo diplomático y a los jefes de Estado la renuncia o el fallecimiento del Papa. A él le toca hacerlo en forma oficial. Debe presidir las congregaciones generales en las que participan todos los cardenales. A ellas se debe acudir de negro, no de rojo. Las decisiones que se tomen en las congregaciones generales deben ser por votación secreta y requieren de una mayoría numérica, es decir, la mitad más uno. Su sede será el Palacio Apostólico. Así que, ¿dónde va a vivir el cardenal decano? En el Palacio Apostólico, que es donde vive generalmente el Papa, o donde vivía antes del Papa Francisco, porque el Papa Francisco vive en la casa de Santa Marta. A ver, ¿dónde me quedé? Aquí está. El cardenal decano debe tomar el juramento a todos los cardenales electores, a los que van a votar, para que cumplan y hagan cumplir la Constitución Apostólica Universi Dominici Regis, que es el documento que regula la sucesión pontificia. Además, tiene las siguientes obligaciones: establecer día, hora y forma en la que los restos mortales del Papa deben ser expuestos en la Basílica de San Pedro, tomando en cuenta la última voluntad del Papa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el Papa dice, yo no quiero que se expongan mis restos, o yo no quiero que se me entierre en la Basílica, en fin. Segundo, disponer sobre las reliquias del pontífice. Tercero, hacer peticiones al cardenal camarlengo
sobre los requerimientos materiales y logísticos del cónclave. Señor Camarlengo, necesito tantos lugares, que haya tantas habitaciones, que haya esto, aquello más. Quinto, aprobar los gastos para el proceso de selección del nuevo Papa. También tiene que aprobar que haya gastos que sean totalmente lógicos. Sexto, vigilar que sean destruidos el anillo del pescador y el sello pontificio. A ver, te explico esto. El anillo del Papa es un sello y este sello puede ser utilizado para documentos. Imagínate que alguien que no fuera el Papa escribe de repente un documento, utiliza su anillo, ¡paz! ¡Ah! Es que sí murió el Papa, pero miren, aquí está este documento que dejó. No, precisamente para que no haya esto, que en México decimos chanchullo, que esto es algo indebido, cuando el Papa fallece, se toma el anillo y ¿qué se hace? Paz, paz, paz. Así que vigilar que sean destruidos el anillo del pescador y el sello pontificio. Número 7. Asignar por sorteo las habitaciones de los cardenales en la residencia de Santa Marta y las de los médicos de aquellos cardenales que los requieran. Así que cuando se reúnan los cardenales en la residencia de Santa Marta, ay, es que a mí me gusta este cuarto, ay, yo quiero ventana, ay, yo quiero primer piso. No, hay un sorteo que permite que no haya una, vamos a decir, como diría yo la palabra, un privilegio para alguien. En todo caso, más que un privilegio, puede haber quizás una ayuda especial para aquellos cardenales que necesitaran quizás una silla de ruedas o tuvieran que estar cerca de algún servicio en particular, pero en general es en sorteo. Y también las habitaciones de los médicos, porque toma en cuenta que hay muchos cardenales mayores de edad que están viniendo de otro país, que han venido de un vuelo, que tienen alimentación quizás especial si están enfermos, y por eso tiene que haber médicos en la casa de Santa Marta para atender cualquier emergencia. Número 8. Fijar el día y la hora del inicio del cónclave. Le toca al cardenal decano fijar el día y la hora de cuándo va a comenzar el proceso de elección. 9. Cuando se haya electo a un nuevo pontífice, el cardenal decano deberá preguntarle: ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Ah, caray. Esto significa que, ¿qué crees? Que el elegido puede decir: no acepto en conciencia. Y entonces se continúa el cónclave. Pero una vez recibido el consentimiento, le pregunta cómo quiere ser llamado. Esto significa que a partir de que es aceptado el nombramiento, la elección, el Papa tiene que elegir un nuevo nombre para ser llamado. ¿Cómo quiere ser llamado? Así que el decano es el primero que se entera de esto. ¿Cuál es el máximo de los cardenales electores? Juan Pablo II en su Constitución Apostólica ratifica el número de 120 que pueden entrar a elección. De ahí la palabra elector, elección. Puede haber más cardenales mayores de edad, pero esto de entrar al cónclave solamente 120. ¿Qué edad máxima deben tener los electores? Se mantiene la norma establecida por Pablo VI. No participan en la elección quienes han cumplido 80 años de edad en el día que comienza la vacante de la sede apostólica. ¿Cuál es la razón para que no puedan ser electos los mayores de 80 años? No añadir al peso de tan venerable edad la carga de la responsabilidad de la elección. Es decir, se piensa, bueno, supongamos que eligen papa a una persona que tenga 80 años. Bueno, ya de por sí ya tiene una gran carga de edad, quizás de enfermedades, y por lo tanto, esta es la razón. ¿Qué deben hacer los cardenales mayores de 80 años? La Constitución de Juan Pablo II les pide que durante la sede vacante y el desarrollo de la elección actúen como guías del pueblo de Dios reunido en las basílicas patriarcales de Roma y en los templos del mundo entero, y que ayuden al trabajo de los electores mediante oraciones y súplicas al Espíritu Santo y al Espíritu Divino, implorando para ellos la luz necesaria para que realicen su elección
teniendo presente solamente a Dios y buscando la salvación de las almas. Bueno, se les pide, en síntesis, que oren en las basílicas de Roma o en los templos del mundo donde se encuentren para que este cónclave sea lo mejor, sea lo que Dios quiere. Y finalmente, ¿cuántos cardenales participaron en la elección del 2013? Participaron 115 cardenales, aunque el número es 120, pues por distintas razones, fallecimientos, enfermedades, solamente participaron 115 cardenales. El libro continúa ya que es el cónclave, etcétera, pero hasta aquí es todo lo que se refiere a los cardenales. Algunas palabras quizás son un poco teóricas, pero yo quise compartirte el material de este libro que, como te menciono, se agotó, fue de Editorial Diana, pero aquí con esto ya tienes la información más importante si tenías interés en saber qué son los cardenales, qué significa su nombre, cuáles son sus vestimentas, cuál es la labor del cardenal camarlengo, cuál es la función del cardenal decano y otras cosas más. Espero que este video te sea de utilidad. Si te gustó, por favor, dile así, ponle así, porque es importante en YouTube este tipo de cosas. Y si quieres inscribirte a mi canal, al final de este video te aparece mi fotografía, le puedes picar ahí, tocar ahí para que la suscripción sea automática. Que Dios te bendiga.